Y vamos a ver esto más adelante. Lo que compartí la semana anterior era sobre el gozo de su aflicción, o por el gozo puesto delante de Cristo, Él sufrió y soportó la cruz. Y hemos visto que este gozo tenía que ver con una gran multitud, vestido en ropas blancas de toda lengua, tribu y nación, alabándole a Él. Por eso Él podía decir que eso es el gozo puesto delante de Él. Por eso podía decir que por eso soportó la aflicción y fue satisfecho en Isaías 53. Satisfecho por su sufrimiento, porque en este sufrimiento estaba viéndonos a nosotros este año, en este lugar, reunidos, alabándole a Él, ¿no? Y en algún momento vamos a formar parte de este gran grupo que está alabándole delante de su trono, reconociendo, ya habiendo reconocido quién es Él. Entonces, en eso podemos ver que Dios está altamente motivado para amar y relacionarse con personas indignas, inmerecedores de su gracia. Nosotros, Dios le ha complacido hacerlo, es altamente motivado para ayudar y hacer todo posible para que nosotros participemos en esta gran reunión con Él y también de conocerle hoy y tener propósito para nuestras vidas, un rumbo. Entonces, Dios es quien inició el plan de salvarnos, de restaurarnos a la comunión rota que sucedió desde Edén debido al pecado, la separación de Él por rebeldía. Vino para restaurarnos en Cristo, y lo que Él espera en cambio es que hay un rompimiento total de nosotros con el mundo, y está en contra de cualquier cosa que se interponga entre Él y nosotros. Es celoso, y también espera que las personas salvas viven en buenas relaciones y viven como su familia aquí en la tierra. Pero quiero compartir un poco sobre nuestra lucha. Y voy a llevarles a Santiago capítulo 4. Y esto va a ser nuestro texto principal. Voy a salir y voy a mover en algunos otros versículos, pero esto va a ser la parte central. Si todavía llevan una Biblia impresa así, pueden marcarlo, ¿no? Entonces, tenemos una lucha que día y noche trata de impedir esta relación con Él y nuestra relación entre los miembros de su familia. Y en Santiago 4:1, en la versión que voy a leer, dice: ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen. Matan y arden de envidia, pero no pueden obtener. Combaten y hacen guerra y no tienen porque no pidan. Pidan y no reciben porque pidan mal para gastarlo en sus placeres. En este texto, Santiago está hablando de cristianos. No está hablando de gente totalmente apartada en el mundo, está hablando de cristianos. Pero cristianos carnales que están con pleitos entre hermanos, luchas. Y tiene una lucha interna y es una batalla. Y eso la lucha interna causa una batalla externa. Y afecta las relaciones unos con los otros. Y Santiago reclama que los problemas de esos creyentes vienen de pasiones desordenadas que son de la carne. Entonces,
nos habla del corazón del problema. El corazón del problema es el corazón, pero en Gálatas 5:19, vamos a volver a Santiago, pero en Gálatas 5:16, perdón, habla de esta lucha interior que es manifiesto en las acciones externas. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andan en el Espíritu y así no satisfarán los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Andan en el Espíritu para resolver ese problema. Pero dice que porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu. En un momento cuando me convertí a Cristo hace muchos años, hasta décadas atrás, pensé que de alguna manera, convirtiéndome a Cristo, que ya la carne estaba crucificado juntamente con Cristo, muerto y nunca iba a aparecer más. Pero pasando el tiempo y me di cuenta, como muchos han dado cuenta, que la carne no está completamente muerta. Y hay una lucha y hay una batalla dentro de nuestro ser y está hablando de creyentes. No está hablando a personas no creyentes, no está pidiendo a no creyentes de andar en el Espíritu. Está hablando a creyentes. Y la evidencia de que un creyente anda en el Espíritu es de no entretener o no satisfacer los deseos carnales. Es una lucha interna. Y es lo que Santiago decía en lo que hemos leído, que eso es lo que combaten en sus miembros, en nuestros miembros. Un deseo, una inclinación hacia lo que no agrada a Dios. Cristianos o creyentes nacidos de nuevo decidan hacer caso a la carne o de hacer caso al Espíritu. Hay un ejemplo que han escuchado, yo he utilizado un par de veces, y uno me decía que es como si viviera dos perros dentro de nosotros, uno que se llama carne y otro que se llama el Espíritu. Y decía, el perrito que tú alimentas es el perro que va a crecer. Y el otro que no alimentes se va a debilitar. Entonces, una manera sencilla de ver que si alimentemos nosotros el Espíritu va a ser la característica sobresaliente de nuestra conducta y nuestro comportamiento. Pero si no alimentamos el Espíritu y alimentamos solamente la carne, entonces definitivamente se va a manifestar como está manifestando en los lectores de la carta que escribió Santiago. Entonces, es una lucha interna. Entonces, y Santiago está diciendo, esos creyentes están perdiendo la batalla, cediendo a la carne y sufriendo sus consecuencias. Un poco más abajo, en Gálatas 5:19, nos habla y nos da una descripción de qué son los deseos de la carne. Nos dice en Gálatas 5:19, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas cosas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Algunas de esas cosas aparentemente ofrecen placer momentáneo, pero toda esta lista
son cosas altamente destructivas para las relaciones humanas. Son cosas que aún uno diría que no, pero es mi decisión y yo me meto en esas cosas y me trae placer, pero eso será muy temporal porque cobra factura después de meterse en esas cosas. Entonces, toda esta lista de cosas destruyen las relaciones humanas tarde o temprano, causan peleas, producen una vida inestable. Y esa es la lucha. Santiago dice, bueno, codician hasta matar, quizás es exagerado o casos extremos, pero Jesús dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano está en la categoría de asesino. Cualquiera que alberga estos sentimientos de odio en su corazón, Jesús dice, bueno, eres culpable de matar. Entonces, pero probablemente más que un asesinato literal, está hablando de la condición del corazón. De la condición del corazón que está lleno de enojo y esas cosas que definitivamente destruyen las relaciones. Matar es una palabra fuerte, pero para forzar a sus lectores a darse cuenta de la profundidad de su maldad y el daño que están causando. Cristianos caminando en el Espíritu no pueden vivir en estas guerras y pleitos, ¿no? Pero guiado por las pasiones carnales, nunca serán satisfechos, ¿no? Entonces eso les causaría muchos problemas. Tendrán una vida de conflicto, una vida sin satisfacción, ¿no? Porque el Proverbios dice, los ojos del hombre nunca están satisfechos. Si uno va detrás de las pasiones carnales, nunca estará satisfecho. Ustedes probablemente conocen como yo conozco personas que viven todo en desenfreno en esas áreas morales y con sus pasiones carnales y supuestamente lo hacen por el placer que trae, pero uno ve que tienen vidas totalmente desordenadas y insatisfechas y un desastre, ¿no? Entonces eso es, también en lo que leímos en Santiago, dice que piden mal porque pedían por motivos egoístas, ¿no? Motivos fuera de la voluntad de Dios. Y el propósito de la oración no es de persuadir a Dios de hacer nuestra voluntad, es de hacer su voluntad, de participar en lo que Él está haciendo. Debemos alinear nuestra voluntad con la suya, de hacer su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Debemos participar en esto. Entonces eso es lo que nos está diciendo Santiago. Y si volvemos a Santiago 4:4, dice, gente adúltera no sabe que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O supone que en vano dice la Escritura, el Espíritu, con mayúscula, que Él hizo morar en nosotros, nos anhela celosamente? Para comenzar, la palabra adulterio siempre en el Antiguo Testamento era relacionada esta palabra con de cambiar lealtades por ídolos, de reemplazar a Dios, de dejar a Dios, abandonar a Dios y ir detrás de ídolos. En Colosenses 3:5 nos dice, por lo tanto, hagan morir lo terrenal en sus miembros, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. La palabra nos está hablando de adulterio, les está acusando de adulterio, no adulterio como conocemos el adulterio.
hoy día, pero es de cambiar lealtades, de ser amigos del mundo, de abandonarle, de cambiarle a Dios por las pasiones de ese mundo. Y Colosenses, Pablo nos está diciendo que todas esas cosas y pasiones desordenadas son idolatría. Entonces vemos que Dios se presenta como el esposo y su iglesia como su esposa, y Él es celoso. Hemos sido desposados por el pacto. Por eso Él dice que la amistad con el mundo nos hace enemigos, porque es hostilidad hacia Él, y desafía su voluntad, y desprecia sus propósitos, y corrompen sus principios. Por eso dice que la amistad con el mundo va en contra y no es compatible con una relación con Dios. Y también Santiago nos está mostrando que aún en la iglesia primitiva no era todo hermoso. A veces uno puede romantizar y pensar de cuán lindo hubiese sido vivir en esos tiempos. Pero vemos aquí y en otras cartas, también de Juan y de Pedro, de que hubo mucha carnalidad y mundanalidad. Entonces sí, la iglesia del Nuevo Testamento es un claro patrón para nosotros, pero no debemos creer que todo fue glorioso con los primeros cristianos. También luchaban con esto, querían abandonar al Señor, se metían en idolatría, se han ido detrás de doctrinas raras, también en esos tiempos. Pero dice que el Espíritu tiene anhelo celoso por nuestra amistad y compromiso con Dios. Por eso compartí sobre el gozo de su aflicción, para que veamos realmente lo que el Señor está apuntando con su iglesia y la misión de la iglesia, a qué debemos nosotros estar dedicados. Y eso es de conectarnos con Dios y ayudar a otras personas a conectarse con Dios. Por eso el Espíritu Santo tiene anhelo celoso por nuestra amistad y nuestro compromiso con Dios. Y el Espíritu Santo que habita en nosotros anhela poseer todo nuestro ser, ¿no? Por eso cuando la palabra dice, no se embriaguen con vino, no con sus disoluciones, pero más ser llenos del Espíritu Santo, está hablando de ser llenos del Espíritu Santo. No es por ayunar un montón, por gritar y proclamar y reclamarlo. Ser llenos del Espíritu Santo es ceder el lugar al Espíritu Santo, de dar lugar, ¿no? Como les decía, con ese ejemplo de los dos perritos dentro de uno, de alimentarle, de darle, de cederle el lugar. Si uno quiere ser lleno del Espíritu Santo, cederle el lugar, hacerle caso. Porque el Espíritu Santo nos puede decir muchas cosas, nos puede guiar en toda verdad, pero podemos decir no, podemos desobedecerle. Y en la medida que uno continúa diciendo no al Espíritu Santo cuando nos da instrucciones claras, entonces ya se va opacando esta voz y no va a ser guiado por el Espíritu. El Espíritu va a decir, ¿para qué le voy a hablar más si jamás me ha escuchado? Entonces ya uno no va a escucharle. Entonces el Espíritu tiene un anhelo, nos anhela celosamente. El Espíritu Santo es Dios y anhela tenernos a 100%. Y Dios nos ama con tal pasión que no puede soportar otro amor, otros amantes. Eso fue el mensaje que se ve mucho en el Antiguo Testamento, y usaban esas palabras, que estás detrás de tus amantes, hablando de los ídolos y de las cosas que estorbaban su relación con Dios. Entonces, y si hiciéramos caso al Espíritu y no a la carne, entonces tendríamos buenas relaciones con las personas. Y eso fue el problema en Santiago, ¿no? Porque el fruto del Espíritu Santo, todo lo que es el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, todas esas cosas producen buenas relaciones.
Y todo lo que son obras de la carne destruyen las relaciones. Por eso la importancia de andar en el Espíritu para no hacer caso a la carne. Y también de andar en el Espíritu es la forma de conectarnos con Dios, de relacionarnos con Dios. Jesús dijo que Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y verdad es necesario que le adoran. Dios es Espíritu, entonces debemos procurar alimentar el Espíritu, andar en el Espíritu, porque así va a ser mucho más claro lo que es la voluntad de Dios y la guía de Dios para nuestras vidas. Porque Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Es el Espíritu que nos ayuda a estar en comunión con Dios. Volviendo a Santiago 4, versículo 6 al 10 dice, pero Él, y acaba de decir que el Espíritu nos anhela celosamente, el Espíritu, pero Él da mayor gracia. Somos necesitados de gracia, ¿no? Creo que están de acuerdo en eso. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, orgullosos, pero da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resisten al diablo y Él huirá de ustedes. Y aquí el título del mensaje. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpian las manos, pecadores, y purifican su corazón, ustedes de doble ánimo. Aflíjanse, lamentan y lloran, su risa se convierte en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. El Espíritu Santo nos convence del compromiso que tenemos con Dios y nos da gracia para cumplirla. ¿No? Uno no va a cumplir la voluntad de Dios por fuerza, su fuerza natural, por fuerza de voluntad. Y nos da mayor gracia porque sabemos que necesitamos mayor gracia porque somos débiles en hacer su voluntad, somos inclinados a la tentación, estamos aún creyentes, todavía hay esas semillas o raíces que están inclinados a la carne y creo que alguien que diga que no, tendría que solamente examinar su propia vida un poquito, ¿no? Eso no es una disculpa, no es una excusa, ¿no? Pero nos da mayor gracia sabiendo nuestra condición y su deseo es de encaminarnos en lo bueno. Dice que Él resiste los soberbios o los orgullosos y solo da gracia a los humildes. Solo da su gracia a los humildes. Los humildes reconocen su condición. El orgullo y la gracia son enemigos, no son compatibles. El orgullo exige que Dios me bendiga a la luz de mis méritos. El orgullo quiere hacer las cosas por su cuenta, ¿no? Que Dios me bendiga a la luz de mis méritos. Y sabemos que esto no funciona. Pero la gracia, en cambio, no depende de nada de mí, depende de Dios y de su bondad de recibirme. No puedo arreglar todo para que Dios me acepte, porque nunca sucedería. Entonces Dios resiste a los orgullosos y la gracia llega a los humildes. Y no es que nuestra humildad se gana la gracia. No es que esforzándonos en la humildad nosotros llegamos a ser merecedores de la gracia, pero reconociendo nuestra condición, Dios da gratuitamente su gracia, nos salva por su gracia, pero primero uno tiene que reconocer que es débil y frágil, ¿no? La humildad nos pone en una posición para recibir su gracia libremente. Y nuestra respuesta entonces, según lo que leímos, es someterse a Dios.
rendirse a Él. Debemos someternos a Dios porque Él nos creó. Hay muchas razones por las cuales debemos someternos a Dios, porque Él es nuestro dueño, porque su gobierno en nuestra vida nos va a llevar por un camino mucho mejor que podríamos imaginar o inventar nosotros. Resistirle nos llevaría a tener una vida llena de frustración, y la sumisión debe ser natural si es que realmente entendemos lo que Él hizo por nosotros. Es la única manera de tener paz con Dios. Y de resistir el diablo es lo que sigue, ¿no? Resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Porque el diablo siempre va a decir que tú eres el Señor de ti mismo, no necesitas a nadie más. Acuérdense de la oferta en el huerto de Edén. Tus ojos serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Tomas de este fruto prohibido, y tú serás como Dios. Tú no necesitarías más a Dios porque tú serás el juez. Tú decidirías lo que es bueno y malo. Entonces, tú eres el Señor de ti mismo, no necesitas más a Dios, y eso fue lo trágico del pecado en el huerto de Edén, de desvincularse de la gobernación de Dios en sus vidas y la guía de Dios, y de pensar que podían establecer el camino por su cuenta. Y ese problema es lo más latente hoy en día. Por eso muchos no tienen el más mínimo interés en rendirse al Señor, porque uno dice, pero yo estoy en el trono y me está yendo bien más o menos, y además no voy a ceder el trono a nadie, ¿no? Yo estoy en el trono y no quiero la ayuda de nadie más. Nadie me va a decir lo que es bueno y malo porque ya lo voy a decidir por mí mismo. Eso es lo que reina en la sociedad hoy. Entonces, si no te sometes a Dios, jamás te vas a resistir al diablo, y permanecerás constantemente bajo su poder y su guía para la vida. Entonces, o Dios o el diablo va a ser nuestro amo. De resistir al diablo es importante reconocer cómo él opera. Y él opera en el engaño. Pero ¿sabes lo grave? Es que el diablo nos ofrece lo que deseamos. Por eso es tan fuerte la tentación. El diablo no nos ofrece cosas repugnantes, cosas ofensivas. No, el diablo apela a nuestros deseos, los deseos de la carne. Por eso es tan atractivo, y te va a hablar en el oído con tu propia voz para que pienses que es tu idea de seguirle. Y eso es el problema, y eso es lo que nos desvincula de los propósitos de Dios, aunque uno sea creyente, pero si cede a las tentaciones del diablo, entonces no haría nada bueno en los propósitos de Dios aquí en la tierra, ¿no? Él huirá del creyente que está sometido a Dios. Por eso dice, sométense a Dios. Los que están apoyados en la obra final, en la cruz del Calvario, ¿no? Por Jesucristo, y el pago que el precio que Él pagó por nosotros, ¿no? Entonces, resistir al diablo, y insisto en eso, que el diablo solo nos va a ofrecer lo que ya deseamos, las cosas de lo que deseamos nosotros, ¿no? Por eso, creo que si no existiera el diablo, estaríamos en problemas, ¿no? Y yo solo puedo imaginar el diablo delante del Señor diciendo, pero Señor, me culpan de todo. Me culpan de todo.
Cuando ellos son capaces de arruinarse solos, ¿no? Cuando ellos están inclinados solos para el mal. Entonces, hay que someternos a Dios y serán más claras las cosas y los engaños del diablo, ¿no? Y dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, que implica un rompimiento con el mundo. No está hablando de creyentes o de conversión, no está hablando de salvación, porque creo que está resuelto que en Santiago 4 está hablando de creyentes. Pero el creyente puede ser carnal y puede escoger alimentar la carne para que crezca y el espíritu no tenga ningún efecto en su vida. Así que acérquense a Dios, es una invitación y es una promesa de que Él se acercará a nosotros. Spurgeon dijo muchas cosas sobre todo este texto, pero él dice, acercarse a Dios significa acercarle a Él en adoración, en alabanza y en oración. De andar constantemente pidiendo su consejo, no de acercarse para disfrutar de la comunión con Él, o de acercarse en todo momento en una conversación. Por eso la palabra dice orar sin cesar. No significa encerrarte en tu closet y orar sin cesar. Dice, mantener tu mente en Cristo, mantener tu mente, medita en Él. Está en una constante consulta con Dios. ¿Hago esto? ¿No hago esto? Señor, arruiné esto, ¿cómo lo arreglo? No, consultarle. Y la promesa es de que Él se acercará a nosotros. Y ¿sabe que en el Antiguo Testamento el mensaje era, no te acerques o mueres? No te acerques o mueres, no puedes acercarse a Dios. Y en el Nuevo Testamento el mensaje es, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Acerquémonos pues confiadamente a Él. Eso es el nuevo pacto, el velo roto, el creyente puede entrar en comunión con Dios, lo que fue roto en el huerto de Edén y en todas las generaciones desde Edén hasta Cristo. Esto fue restaurado. Acérquense a Dios y Él se acercará a nosotros. Cuando leemos esto, ¿quién inicia este acercamiento? Según Santiago, inicia con nosotros. Dice, acérquense a Dios. Es una respuesta nuestra a Dios. Iniciamos este acercamiento, como les digo, no para salvación, pero tú, no Dios, determina el nivel de la relación que vas a tener con Él. Porque uno puede ser salvo y tener una relación muy mezquina con Él, pero tú, no Dios, determinará el nivel de tu relación con Él. Nos está hablando de algo que el creyente debe hacer. Él lo hizo posible por medio de Cristo, de otro modo no. Pero no es automático al aceptar a Cristo de que vamos a caminar y manifestar el fruto del Espíritu todo el día y desaparecen las obras de la carne. Es una tarea. Y mientras más acercamos a Dios, menos lucharemos con la carne, porque sería obvio lo que el diablo está haciendo. Sería más fácil de resistir al diablo, porque podemos nosotros ver cómo él nos engaña. Así que Dios desea esto. Desde el Antiguo Testamento, Él decía en Salmos 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová o del Señor es con los que le teman, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima Dios desea.
Y lo hizo mucho más posible por medio de Cristo, quien al partir dejó el Espíritu Santo con los creyentes y en los creyentes. Y por eso Él nos hará saber las cosas. Decía que el Espíritu nos enseñará todas las cosas. Si le damos lugar, si le cedemos lugar, Él nos enseñará todas las cosas. A los que le temen tendrán comunión íntima. Los que le temen son los que reconocen quién es y qué es lo que hizo y con reverencia se acerca a Él. ¿No? Dice someter a Él, someter a su autoridad, sus principios y sus propósitos. Y sabemos que en las relaciones que conocemos, las relaciones humanas, si queremos que una relación funcione, hay que invertir tiempo, sin pedir nada a cambio. Porque si es una relación por interés, no creo que avanza mucho. Todos saben, ¿no? Todos saben. Cuando el niño viene y nos abraza y quiere que le alzamos y nos damos cuenta que no era tanto por amor, es porque así alzándole ya puede alcanzar las galletas, ¿no? Entonces, es otra cosa cuando el amor es genuino. Nos abraza por quienes somos. Es otra cosa, ¿no? Entonces, invertir tiempo con Él sin pedir nada a cambio. De amar lo que Él ama y de odiar lo que Él odia, ¿no? De buscar a Dios, porque Dios quiere restaurar la relación. Buscó a Adán, buscó a Eva en Edén. Ellos, en todas las demás religiones del mundo, la gente con sus sacrificios y con todas sus cosas, tratan de apaciguar a los dioses y tratan de acercarse a sus dioses. Pero Dios se acercó a nosotros. Y tenemos el ejemplo desde Adán, porque decía que ellos sí oían la voz de Dios en el huerto, que Dios paseaba en el huerto. Ellos tenían una comunión con Él. Y Dios les buscó y ha dicho, ¿dónde estás, Adán? Y no estaba diciendo, Adán, detrás de cuál arbolito estás, no te veo. No. Estaba diciendo, ¿dónde estás en tu mente? ¿Qué estás pensando? ¿Qué has pensado? ¿Qué has hecho? ¿No? Entonces Dios busca restaurar la comunión con Él. Por eso les dio las túnicas de piel, sacrificio de animales, diciendo que la paga del pecado es la muerte y ustedes merecen morir, pero van a morir animales en su lugar. Entonces es tan importante. Dios tomó la iniciativa y no debemos desperdiciar esta iniciativa. Debemos abrazarlo con todo. Y lo que sucede cuando acercamos a Dios es que nos hace ver y ser conscientes de nuestro pecado, porque lo que acaba de leer de Santiago pareciera que no tendrá razón ni está en el contexto. Pero sí está en el contexto perfecto, porque al acercarnos a Él y Él a nosotros, nos hace ver y ser conscientes de nuestra condición y de nuestro pecado, y por eso dice, aflíjense, lamenten, lloren, ¿no? Su risa se convertirá en tristeza, porque reconocerás tu condición, y esto es bueno. Eso es bueno porque Dios rechaza el orgulloso y acepta y da gracia al humilde, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, es que reconocemos nuestra condición, reconocemos que somos dependientes de Dios y tenemos también la certeza de sus promesas, fortalece esto nuestra fe. Sabemos que Él nos escucha, estamos en una relación. Él dice, como decían, clamé a Jehová y Él me respondió. Nos da confianza de que no nos va a abandonar porque estamos en una relación. Y aún en las pruebas, aún en lo que no entendemos, Dios estará con nosotros y podemos tener la plena confianza en esto.
Y los beneficios de acercarnos a Él son muchos. Uno es que no estaríamos sirviendo con un montón de confusión una religión que no nos da ninguna garantía de nada, que nos deja con un ojalá que en la balanza ha pesado lo bueno más que lo malo. Ese tipo de religión nunca te dará certeza, ni gozo, ni nada, porque nunca sabrás, ¿no? Siempre, si preguntas, ¿y dónde vas cuando mueres? Será, bueno, ojalá, ¿no? Que en la balanza las cosas buenas sean un poco más que las malas, ¿no? Pero eso no funciona, no ayudaría para llegar al cielo a nadie, porque es por gracia. Entonces hay beneficios de acercarse a Él, ¿no? Nos da el poder para cambiar. Nos da el poder para decidir mejor en esta lucha del carne y del espíritu. Nos dará el discernimiento para saber lo que es de Él y lo que no es. Mientras más nos acercamos al Señor, más nos va a ayudar a discernir lo que le agrada y lo que no le agrada. Si nunca pasamos tiempo con Él, nunca pasamos tiempo en su palabra, el mensaje que nos dio, entonces nunca vamos a saber lo que le agrada y no tendremos discernimiento. Y estaremos nosotros inventando un Dios a nuestra imagen. Y eso no funciona. No, entonces nos da poder para cambiar, para andar en el Espíritu. Y eso nos librará de esas luchas que vimos en Santiago. Nos librará de depresión, de vicios, de relaciones tensas. ¿No? Si en el mundo hay personas que por una relación deja las fiestas, borracheras y malas amistades, por considerar la relación con el cónyuge de mayor valor. Entonces, como creyentes debemos llegar a la misma conclusión, que esta relación tiene mayor valor. Entonces voy a dejar todas las cosas que me alejan de esta relación. Voy a dejarlo todo, ¿no? Y nos dará la motivación para alejarnos del pecado. No sé, mientras más uno se acerca al Señor en su relación, probablemente va a encontrar que no puedes hacer cosas que otros creyentes hacen sin ningún problema con su conciencia, ¿no? Y eso, bueno, espero que no nos conviertan en legalistas para señalar el error de los demás creyentes, pero a veces acercándonos a Dios no nos deja salir con cosas que otros creyentes hacen sin ningún problema de conciencia. Nos va a cobrar un poco más. Y va a ser obvio de que Dios no está en eso, ¿no? Nos ayudarían disciplinas espirituales, especialmente de agarrar la palabra, porque la carne no quiere leer esta palabra, ¿no? La Biblia no es una ayuda para ayudarnos a conseguir sueño y dormir bien en la noche, ¿no? La palabra de Dios es para guiar nuestros caminos y nos ayuda en las disciplinas espirituales. Y por eso uno no puede tener una vida de oración si tiene un Dios que está a 1000 años luz. No, uno no va a tener una disciplina en oración si tiene un Dios lejano, un Dios despreocupado. Pero cuando te acercas a Dios dices, no, tengo que hablar con Él urgente, ¿no? Y constantemente, ¿no? Nos da mayor discernimiento de lo que es verdadero y lo que es falso, ¿no? Y cuando vienen cosas raras, aunque no tienes el versículo bíblico para decir que esto es muy, muy raro, esta práctica de creyentes o de sectas falsas, y tú dirás, no sé, no tengo la respuesta, no tengo la cita bíblica, pero conozco mi Dios y Él no está en estas cosas. Dios no está tan loco y irracional para meterse en estas cosas, ¿no?
Bueno, no es que Dios tiene que sujetarnos a lo que pensamos que es racional nosotros, pero hay cosas que son obviamente, o donde Dios obviamente no está involucrado, ¿no? Entonces habrá menos confusión, más entusiasmo, y en nuestras oraciones tendrán más fruto porque sabremos que estamos hablando con alguien. No, yo supongo que muchas de las oraciones por los alimentos y en todo, puede volver en tal rutina que tú dices, mucha, no está hablando con nadie, ¿no? ¿No? Entonces, estaremos muy, muy claros de que estamos hablando con alguien, ¿no? Cuando cantamos alabanzas, estaremos 100% seguros de que estamos hablando con alguien que nos escucha. Y eso es importante, ¿no? Y saber que Dios está a nuestro lado en las pruebas, aunque no sabemos lo que está haciendo, ¿no? Como hemos cantado, aunque no veo lo que estás haciendo, sé que estás obrando, ¿no? Aunque no veo, aunque no siento, sé que estás obrando, ¿no? Y eso mejoraría todas nuestras relaciones con las demás personas y nos haría más útiles en la participación de sus propósitos de esta misión, de lo cual es el gozo de su aflicción, el gozo puesto delante de Él. Entonces termino con esto breve, ¿no? Que Santiago trata de alinear a creyentes con la voluntad y propósitos de Dios. Cuando yo pienso en esto, cuando yo pienso en la carta de Santiago, pienso en Santiago creciendo bajo el mismo techo que Jesús de Nazaret, su medio hermano diciendo que en algunos momentos decían, no estoy muy seguro de eso, ¿no? Como sus otros hermanos, pero decían que no estoy tan seguro de todo esto, no entiendo todo, pero ya llegó a la conclusión de que su medio hermano es Dios, es el Cristo, y está 100% convencido. Por eso Santiago puede decir, le conozco y sé que no está en su corazón todas esas otras cosas, pero sé que su corazón es para el bien. Sé que su misión es de salvarles y de colocarles sobre la senda correcta, para que tengas una vida y una vida abundante en este mundo, una vida abundante, no hablando en términos monetarios, estamos hablando de una vida quizás usando este término de shalom, ¿no? Shalom implica un montón de cosas que realmente que tengas buenas relaciones, un buen matrimonio, que sus hijos estén en orden, que tengas salud, ¿no? Entonces, vino para darnos una vida abundante en esta vida, y parte de esa vida abundante es la esperanza que tenemos en la vida eterna con Él. Entonces, solo puedo pensar de que quien nos escribe, Santiago, conoce quién es Dios, porque ¿qué ha dicho Jesús? Cuando le preguntaban, bueno, muéstranos el Padre y basta. Jesús ha dicho, si me has visto a mí, has visto el Padre. Porque yo y el Padre uno somos, ¿no? Sabemos que son separados, pero son Dios. Entonces, Santiago está diciendo, yo le conozco y yo les estoy tratando de enseñar cómo puedes conectarse con Él, y esto es su corazón y su propósito, ¿no? Entonces, Santiago está tratando de alinear los creyentes con la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. Y no van a servir sus propósitos si están peleando entre ellos, carnales, dando rienda suelta al consejo del diablo para andar carnalmente. Eso es lo que quiere resolver. Y entonces acercarnos a Dios, porque Él se acercará a nosotros
resolverá un montón de cosas, ¿no? Y Dios lo hizo todo posible al relacionarnos con Él mediante Cristo. Y entonces Dios muestra su amor hacia nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él lo hizo posible. No espera perfección, pero espera humildad, de reconocer nuestra condición. La palabra dice que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, ¿no? Creo que es 1 Corintios 1:9. Si queremos saber para qué Dios nos ha llamado, dice que fuimos llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, ¿no? ¿Y cómo? Ganando esta batalla con la carne. Bueno, de la salvación es obra de Dios, pero de la caminata está hablando de que debemos ganar esa batalla contra la carne. Y eso comienza con el deseo de conocerle, como David decía, mi alma tiene sed de ti, ¿no? Mi alma tiene sed de Dios vivo, ¿no? Debemos desear encontrarle, y dice que Dios desea encontrarnos a nosotros. Dice, me hallará si me buscas de todo su corazón. No buscar experiencias místicas. Cuando uno piensa en buscar a Dios, yo sé que algunos pueden pensar en experiencias místicas, emocionales y de euforia, pero buscarle a Él, no las experiencias. Buscarle a Él, no las cosas que Él nos puede dar, ¿no? Entonces, y principalmente interactuamos con Dios por medio de su palabra, de meditar en ella. De meditar en su palabra, de tomarla y decir, Señor, ¿qué quieres decirme a mí? Primero, cuando leemos la palabra, debemos decir, Señor, ¿qué quieres decir? ¿No? Y luego decir, Señor, ¿qué quiere decir a mí? Primero saber qué quiere decir a su audiencia, cuál fue el mensaje, pero después decir, Señor, ¿cómo se aplica esto a mi vida? Lee la palabra con expectativa, tener un tiempo apartado. Si esperas que sobra tiempo para leer la palabra, nunca lo harás. Siempre habrá alguna distracción, aun con las mayores intenciones, algo traería, habrá alguna distracción, ¿no? Y David no tenía las escrituras, pero él tenía la palabra en su corazón. Y me gusta y me identifico con David en esta parte que dice en los Salmos que me acuerdo de ti en mi lecho, ¿no? Cuando medita en ti en las vigías de la noche. Yo muchas veces estoy en más comunión con Dios en la noche cuando no duermo, no puedo dormir. No me frustro cuando no puedo dormir, simplemente trato de conectarme con Dios y entro en comunión y recibo más de Él en esta quietud que en muchas otras cosas, ¿no? Y David decía, en las noches me enseña mi conciencia. Los salmos son una maravilla para ver su relación y la relación de otros, ¿no? Así que termino. Toda relación importante requiere tiempo, una inversión, ¿no? De caminar juntos. Y hay que hacerle caso cuando nos da instrucciones claras. Y decir esto, Él es real. No estamos abrazando una creencia, una religión rara. Estamos abrazando Dios mismo, ¿no? Y es posible. Y depende de nosotros de acercarnos a Él. Depende de nosotros. Y nuevamente repito, el nivel de nuestra relación con Dios y la intimidad que tenemos con Dios depende de nosotros. Depende de nosotros de decir que eso es importante, eso es mi prioridad, lo voy a hacer y no quedará defraudado. Les voy a invitar a ponerse de pie. Vamos a orar y esperar que alguna parte de su palabra puede quedar en nosotros, con nosotros.
Cuando decimos que vamos a orar, debemos preparar nuestros corazones, ¿no? Preparar nuestros corazones. Amén. 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 Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por este tiempo que hemos podido estar juntos. Gracias, Señor, porque tu medio hermano nos ha dejado muy buenas instrucciones, alguien que conoce. Dios, ayúdanos en esta búsqueda. Sabemos que hay muchas distracciones. Hay muchas cosas que apelan a la lealtad nuestra, Señor, que no conviene. Dios, pedimos discernimiento. Pon en nosotros el deseo, ayúdanos a hacer caso al Espíritu, de alimentar el Espíritu que vive en nosotros. Señor, queremos acercarnos a ti y sabemos que tú no fallarás nunca en acercarte a nosotros. Gracias porque lo hiciste todo posible en la cruz del Calvario por el sacrificio de Jesucristo a favor de nosotros, de pagar nuestra condena, de ser el sustituto nuestro. Gracias, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros y las familias que representamos en esta caminata, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y espero que lo que vamos a cantar puede ser una realidad en nuestras vidas.